Verdad, no voy a mentir. Yo sé que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Cuando yo era niño, Dios me llevó en espíritu a la boca del infierno un minuto. Yo estaba acostado en mi cama, dormido, en la madrugada, y de repente un ángel, era pequeño, no medía más de 2 metros, tenía una bata blanca, no tenía alas, entró por el techo, me tomó de la muñeca derecha y me levantó, y a toda velocidad atravesamos el techo. Yo pensé que me iba a estrellar, pero no, lo atravesamos, por eso sé que fue en el espíritu. Y me subió a lo alto, y en el cielo nos dirigimos hacia un tornado gigante, un remolino gigante. Y entramos al tornado gigante, y en cuanto entramos, se apagó la luz. Tinieblas totales, nada de luz. Y yo solamente sentía cómo él apretaba mi muñeca e íbamos bajando. Yo me estaba quemando los pies mientras más bajábamos y sentía un calor increíble, un calor impresionante, un calor que no existe aquí en la tierra, un calor excesivo. Yo decía, ¿qué está pasando? Es increíble lo caliente que está aquí. Y se empezó a poner, mientras más bajábamos, cada vez más caliente, más caliente, más caliente, más caliente. En eso, muchos pensamientos me inundaron. Yo decía, ¿por qué no me muero? Está demasiado caliente aquí. Alguien aquí no puede sobrevivir. Y yo decía, ¿qué está pasando? Tampoco podía respirar. El aire era excesivamente caliente. Era como intentar inhalar echapopote. Echapopote es la cosa negra con que pavimentan las calles. Era como respirar lodo caliente, como asfalto caliente, y se sentía así, como chicle. No podía entrar el aire. Y yo empecé a sentir muchos tormentos al mismo tiempo. Desesperación, angustia, mucho miedo. No podía respirar, me estaba quemando y me preguntaba a mí mismo, ¿por qué no me muero? ¿Qué está pasando? Pero el ángel que me tenía sostenido la mano derecha, la muñeca, no me soltaba. En eso yo escuché unos zumbidos, chum, chum, muchos zumbidos, chum, 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 como no sé qué era, cosas que pasaban al lado de nosotros a toda velocidad. Y en un momento me asusté horrible porque pasó al lado de nosotros varios estruendos, como si fueran aviones caza de combate, como un tráiler que frena con motor y suena su claxon al lado de ti. Sonó, pero un sonido extremadamente estruendoso. Primero pasó uno y luego pasaron muchos y yo me asusté mucho porque no veía nada. Yo solamente estaba escuchando como un estruendo. Una vez estaba en mi casa y sonó un estruendo espantoso. Nos tiramos al piso, pensamos que un avión se iba a estrellar con la casa y nos asomamos por la ventana y vimos que eran aviones caza de combate del ejército, porque había unos juegos de deporte, creo que se llamaban Panamericanos en ese tiempo. No era cuando era niño, era después, ya era adulto en ese tiempo. Y escuché aviones caza rompiendo la barrera del sonido a muy baja altura, quizá 300, 400 metros de altura, y realmente yo pensé que los aviones iban a estrellar contra la casa. Un sonido similar yo escuché en el infierno, y de hecho eran muchos, iban y venían de arriba hacia abajo, es decir, de donde nosotros veníamos bajando, ellos venían de arriba hacia abajo, pero no nos tocaron. En un instante apareció un resplandor rojo que iluminó un poco y yo pude ver qué es lo que estaba ocurriendo. Yo vi que los zumbidos iniciales que vimos eran flechas negras que disparaban desde abajo hacia nosotros. Yo pude ver
que esos estruendos inmensos como aviones caza de combate que nos rebasaban de arriba hacia abajo, que iban bajando, eran ángeles de guerra. Yo los pude ver, que medían como la altura de árboles, 4 o 5 metros, tal vez más. Yo vi que tenían una armadura negra y tenían una banda de oro en el frente. Todos eran rubios, tenían espadas gigantes, sus alas eran inmensas, no sé, entre 4 y 6 metros de largo. Las alas eran como de águila, con la punta picuda. Traían una armadura como romana, como con una cota de malla que parecía como una faldita, pero era armadura. Traían chanclas y eran muy poderosos y muy temibles, muy fuertes, muy fuertes, muy musculosos. Y cuando tú veías su rostro se veía ferocidad en su cara, como leones, y su espada era negra e inmensa, y venían bajando a toda velocidad, volando desde arriba hacia abajo, y yo vi que ellos chocaron contra unos seres horribles que venían subiendo de un abismo de abajo hacia nosotros, y ellos eran los que estaban disparando las flechas negras. Y esos seres grotescos, horribles, abominables que venían subiendo empezaron a chocar con estos ángeles de guerra que venían bajando, y había unas batallas encarnizadas porque los demonios también eran muy poderosos y muy grandes y muy feos, y ellos nos estaban disparando esas flechas negras, y los ángeles chocaron y empezaron a pelear, y hubo combate de verdad y se empezaron a lastimar de verdad. Yo vi cuando esas flechas herían a los ángeles, que parecía que su piel era como de oro y su armadura también, y cuando eran lastimados empezaban a girar y a caer como aviones caza derribados en circulitos, y yo vi que se estaban provocando real daño y se lastimaban de verdad en esa guerra, en esa batalla. Pero yo vi como los ángeles empujaron a los demonios hacia abajo para que el ángel que me traía de la mano, de la muñeca derecha, que me venía bajando, y yo pudiéramos adentrarnos un poco más. Y el resplandor rojo aumentó, y yo vi un paisaje como un país de tormento al final del pozo del abismo. Era como un volcán gigante, como un volcán inmenso, y yo vi, voy a intentar recordar los detalles, que en las paredes era como un cráter de un volcán, pero era un pozo gigantesco hacia abajo. En las paredes había como cárceles con barrotes, y adentro de esas cárceles con barrotes había seres grotescos, horribles, abominables, encadenados, que nos odiaban y sacaban sus brazos, sacaban sus garras por entre los barrotes y querían con sus garras agarrarnos y despedazarnos, y nos odiaban y nos aborrecían y maldecían y decían groserías. Y yo recuerdo cómo yo pensaba, ¿qué son esas cosas pegadas a la pared encadenadas? Y yo pensaba, ¿por qué hay unos seres horribles, unos demonios sueltos, pero hay otros encadenados en las paredes? Yo no entendía lo que estaba pasando, pero no dejaba de sentir caliente, no dejaba de sentir que no podía respirar, no dejaba de sentir el miedo, la angustia, la soledad, el terror, no lo dejaba de sentir. Yo no sabía qué estaba pasando. Y recuerdo que se amplió un poco más el panorama, y yo vi un país de tormento, vi millones y millones y millones de personas abajo. Eran cadáveres podridos, grises, horribles. Tenían brazos, tenían piernas, eran personas de verdad, gritando, millones de alaridos. Recuerdo que el olor era algo que atormentaba en ese lugar. Olía como a huevos podridos, como a azufre. Todo te molesta ahí, todo te molesta. El ruido, los gritos de millones de personas, el olor, el calor, las tinieblas, el miedo, no puedes respirar. Todo te molesta al mismo tiempo. No sé si alguna vez en tu vida has abierto un horno de pan, cómo sientes el calor del horno que golpea. Multiplica eso por 100 millones y eso es lo que se siente. Es un calor. Tú dices, no es posible que exista tanto calor, no puede existir tanto calor, es demasiado calor. Y abajo yo vi como si fuera volando en un avión, un país de tormento. Vi demonios que tenían como lanzas
que se las encajaban las almas, que eran como cuerpos podridos, esqueletos podridos, pero tenían como una piel grisácea, se los encajaban y la gente chillaba y berreaba de dolor y crujía dientes, con unas lanzas negras de los demonios, y los demonios jugaban con las almas y los aventaban con la lanza a albercas de fuego. Yo vi una laguna de fuego gigante en el centro del infierno, y vi un país de tormento, millones y millones y millones de almas por allá, y millones de demonios atormentándolas, y otros allá y otros allá, y vi almas intentando escalar por las paredes y los demonios encajándoles lanzas que les atravesaban las espaldas y arrojándolos de nuevo las albercas de fuego, y las almas chillaban y berreaban de dolor cuando eran atravesados por las lanzas y cuando caían otra vez en las llamas, y las llamas se levantaban muchos metros hacia arriba. Había muchas regiones y muchas secciones. Vi un dragón gigante, horrible, espantoso, un dragón gigante, yo creo que tendría 3 kilómetros de alto o más, y este dragón tenía una cara maligna, se reía de las almas, se burlaba de las almas, jugaba a este dragón gigante. Las almas escalaban por las paredes para escapar, y este dragón les encajaba sus uñas gigantes. Las almas eran pequeñitas para él, les encajaba sus uñas gigantes, y las almas gritaban de dolor y se retorcían en sus tormentos, y las aventaba al fuego desde muy alto y caían en las albercas de fuego, y se retorcían cuando caían y desaparecían en el fuego y en la lava. Fueron escenas impresionantes a toda velocidad. En el mundo espiritual invisible tú recibes información en segundos. Demasiada información es la que recibes, no es como aquí en la tierra que te tardas en comprender. Percibes demasiada información rapidísimo, como rayo. Y recuerdo que miraba para un lugar y veía los tormentos de los demonios disfrutando hacer sufrir a las almas, ese dragón gigante, y vi ejércitos de miles de demonios horribles, muy altos, muy fuertes, que venían subiendo por ese pozo del abismo hacia donde yo estaba, y en eso yo vi que disparaban flechas negras, y esas flechas negras salían del pozo del abismo e iban a los diferentes países, y me explicaron que esas flechas negras iban a causar divorcios, asesinatos, suicidios, fornicación, adulterio, drogadicción, guerras, y que cuando nosotros oramos, Dios manda ángeles y chocan con los demonios y los hacen retroceder y derriban esas flechas negras y no llegan a los diferentes países de la tierra. En ese momento yo sentí como el ángel ahora me empezó a jalar hacia arriba de la muñeca. El resplandor rojo que me dejó ver se apagó y regresó todo a ser tinieblas. Regresamos por donde venimos, por el torbellino. Regresamos otra vez a mi cuarto, atravesamos otra vez el techo, me dejó en la cama de mi casa, y el ángel antes de irse me dijo: estuviste 1 minuto en la boca del infierno, y se fue, desapareció, y yo me quedé dormido otra vez. Yo no entendí qué fue lo que sucedió. Yo era niño, yo tendría como entre 9 y 11 años. Yo no sabía qué era lo que pasaba. Yo no tenía conocimiento bíblico. Y eso lo guardé en mi corazón como un mal sueño. Pero cuando yo conocí al Señor Jesús por ahí de la universidad, y yo empecé a leer la Biblia, yo me empecé a topar con pasajes de la Escritura que decían exactamente lo que yo vi en el infierno, y los recuerdos de eso que yo había enterrado en mi memoria como un muy mal sueño empezaron a revivir. Como dice la palabra, que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia morada, Dios los encerró en prisiones eternas para el juicio del gran día. Yo vi esas prisiones eternas para el juicio del gran día. Cuando Jesús dice que el que no perdona será entregado a los atormentadores, yo vi a los atormentadores. Cuando en Efesios dice que usemos el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno, yo vi esas flechas negras con ese fuego negro que viajaba a los países para destruirlos. Tantos pasajes de la Escritura, del infierno, de las tinieblas, de los gusanos, del fuego, del pozo del abismo, etc. Cuando yo por primera vez en la universidad me arrepentí de mis pecados, creí el Evangelio de Jesús, empecé a leer la Biblia completa y a orar y a santificarme y a arrepentirme y a obedecer el Evangelio y vivir una vida santa, empecé a encontrar escrito todo lo que yo vi en ese lugar. Las almas condenadas,
los tormentos tan terribles. Encontré que a Satanás se le llama el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y recordé ese dragón gigante que yo vi. Tantas cosas. Y yo sé que Dios sabía que cuando yo creciera iba a predicar el evangelio de su Hijo Jesús, y Él me mostró el infierno en el centro de la tierra para predicarlo a las naciones, para que la gente sepa que el infierno es real, que ese es un lugar horrible de condenación eterna, que no fue creado para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles, los demonios, y cómo los demonios pueden salir de ese lugar y atacar la tierra o disparar flechas encendidas, y es algo espantoso, es algo terrible. Realmente ese lugar existe, y más son los que se pierden que los que se salvan. Millones de personas van a parar ahí y van a ir toda la eternidad al lago de fuego. Ahí realmente hay dolor, ahí realmente hay angustia. Aunque tú estás en el espíritu, tu espíritu también se puede quemar, a tu espíritu también le duele. Te tapas los oídos y sigues oyendo los millones y millones y millones de gritos. El sonido te molesta, el olor te molesta, el calor te molesta. Hay una sed impresionante. Tienes sueño, no te puedes dormir. Tienes hambre y ahí hay una comida. Tienes sed y ahí no hay agua. No entiendes qué es lo que está pasando, y eso me sorprendió mucho cuando yo lo leí en la Biblia, sobre todo en Daniel, que dice que serán avergonzados, que no van a comprender lo que les está ocurriendo. Entonces yo dejo este testimonio a las naciones para que sepan que el infierno es real, y no soy el único al que Dios le ha mostrado el infierno. Cuando yo veo testimonios, por ejemplo, de Bill Wiese, 23 minutos en el infierno, o de una señora que se llama Baxter, que Dios le mostró durante 30 días el infierno, muchas de las cosas que ellos hablan y platican, yo las vi. Por eso sé que sus testimonios son verdad. Y Dios no quiere que las almas se pierdan y que la gente se condene. Dios quiere que la gente se salve y la gente no perezca, pero tienen que arrepentirse de sus pecados, entregarle su vida a Jesús, obedecer el evangelio, buscar la santidad y la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es una realidad. La mayoría de las personas va a pasar la eternidad en esos lugares de tormento del que te hablé, y es voluntad de Dios que yo hable lo que Él me hizo vivir cuando yo era niño y lo que me mostró. Y nosotros todos tenemos familiares que ya están en ese lugar de eterna condenación, donde el fuego no se apaga, donde los gusanos no mueren, son tinieblas que queman. Dios sabe vengarse de sus enemigos, y la paga del pecado es la muerte. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y en el infierno hay cristianos que ya tenían el Espíritu Santo, que estaban bien convertidos y se volvieron atrás, porque la salvación sí se puede perder. Cualquiera que te diga que la salvación no se puede perder es un mentiroso que ya va en su camino a ese lugar. Y Dios quiere que escapes. Dios te puede dar la gracia y llenarte del Espíritu Santo para vivir una vida santa, y Jesús te puede ayudar a no ir a ese lugar si tú de todo corazón quieres obedecerlo y seguirlo. Pero es importante que veamos el pecado de manera diferente. El pecado mata, el pecado no es un jueguito, el pecado no es algo ligero, el pecado lleva a la condenación eterna, te hace enemigo de Dios para toda la eternidad y hace que la ira de Dios caiga sobre ti. Y lo feo del infierno no es que ahí esté el diablo, los demonios. Lo feo del infierno es que ahí está el enojo, la ira y el furor de Dios. Ahí no hay amor, ahí no hay perdón, ahí no hay misericordia. La gente yo la vi orando, pidiendo perdón ahí en el infierno. No saldrán de ahí, jamás. Van a ser arrojados al lago de fuego y azufre después, que es un lugar peor que el infierno. Y al infierno mismo lo van a arrojar al lago de fuego y azufre. Pero este lugar es real, y es lo que le espera después de la muerte a todo aquel que no tenga a Jesús y no viva para Él y no se arrepienta y practique el pecado. El pecado te puede hacer enemigo de Dios y matarte para siempre y mandarte al lago de fuego y azufre. Jesús es el único camino de salvación. El Islam lleva al infierno, el catolicismo lleva al infierno, los mormones llevan al infierno, los adventistas llevan al infierno, los anglicanos es un camino al infierno. Solamente obedecer lo que Jesús dijo, leer el Nuevo Testamento y no ir con grupos humanos, ni denominaciones, ni religiones de hombres, ir directo con Jesús y leer la Biblia, que es palabra de Dios. Jesús es el camino al cielo. Yo espero persuadirte con estas palabras para que escapes de ese lugar de eterno tormento. Ya van más de, no sé exactamente hace cuántos años fue, pero yo le calculo que fue hasta casi 20 y tantos, 30 y tantos años, no lo sé, desde que tuve esa experiencia. Y yo realmente no quiero terminar ahí. Yo quiero llegar al reino de los cielos.
El cielo es real, el infierno es real, y Jesús no vino a morir a la cruz para jugar. Vino para salvarnos de ese lugar de eterno tormento. Su sangre preciosa puede lavarte y limpiarte de tu pecado, pero obedece su sangre y honra su sangre. No pisotees su sangre ni juegues con su sangre, porque puedes perecer. Son poquitos los que se salvan. Sé tú de esos pocos. Quedé muy sorprendido cuando grabé este video, porque en cuanto empecé, unos insectos me empezaron a picar en el brazo donde estaba sosteniendo mi teléfono para grabar, y me lo sacudí, por eso viste que se mueve el video. Y al mismo tiempo, instantáneamente, en cuanto empecé el video de hablar del infierno, me empezaron a entrar mensajes y llamadas a mi teléfono de personas peleándome a las que yo no les hice nada. Empecé a ver con asombro cuánto le molesta a los demonios el tema del infierno y cuánta oposición espiritual de las tinieblas hay para que este mensaje no sea escuchado. El infierno es una realidad que las personas que lo niegan lo conocerán después de la muerte, si no se arrepienten y se entregan a Jesucristo. Y nada más te quise platicar cuánta oposición instantánea inició cuando yo empecé a hablar sobre esto. Fue algo muy sorprendente. Y bueno, al hacer este video me dejaron problemas con ciertas personas que lo tengo que resolver. Te repito, yo no les hice nada, pero los diablos alborotan a los que no son convertidos a Jesucristo y los hacen que se irriten contra ti. Y bueno, me causaron el hacer este video me causó persecución, me causó problemas. Vi como instantáneamente los demonios empezaron a mover para causarme conflictos y aflicciones, pero no me importa. Yo sé lo que Dios me mostró y seguiré hablando. El infierno existe, y el que muere en pecado y el que muere sin obedecer a Jesús va a ir a ese lugar. Puedo soportar el sufrimiento y la persecución y cualquier problema que los demonios me intenten causar, lo puedo soportar, pero lo que no puedo soportar es ver cómo las almas se pierden. Te invito a que compartas este video en tus redes sociales, que lo hagas que se vaya a otros lugares, a otras personas, envíaselos a amigos tuyos, a familiares tuyos. Es voluntad de Dios que la humanidad sepa que hay un infierno de fuego ardiente esperando a todo pecador que no se haya arrepentido y no venga a la sangre de Jesús a ser lavado. Y bien, hermano, tremenda palabra de este hombre de Dios, al cual Dios le reveló el infierno. Este es el momento de que usted se arrepienta de sus pecados y se aparte de su maldad y alcance la promesa de vida eterna por medio de Jesús. No deje una salvación tan grande como esta para más tarde, porque nunca sabe el día en que ha de morir, nunca sabes el día que ha de partir de esta tierra. El Señor dice en el libro de Romanos de la siguiente manera: todo aquel que confesare el nombre de Jesús y creyere en su corazón será salvo, no importa si es el último segundo de su vida. El Señor dijo en el libro de Mateo capítulo 16 verso 26: porque ¿qué aprovechará el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su alma? Bien claro aquí nos dice el libro de Mateo que la primera cosa que el hombre debe asegurar es la salvación de su alma, porque no sabe dónde va a pasar su eternidad o dónde va a pasar después que se muera, si será el infierno o el cielo. La decisión la hace usted aquí en la tierra, y solo confesando el nombre de Jesús y creyendo en su corazón y pidiéndole perdón, usted puede ser salvo. No importa si es el último momento de su vida, pero no pierda una oportunidad como esta. Que el Señor les bendiga a todos nuestros seguidores, a todos aquellos que oran por nuestro canal. Que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos.